Les damos la bienvenida a esta transmisión semanal de Viva Voz de Misión Cristiana El Verbo de Dios. Nos preparamos para un tiempo de lectura de la palabra, donde le pedimos al Padre que nos conceda ser enseñados por Él en el espíritu de esta palabra, más allá de la letra. Nos disponemos a compartir este tiempo abriendo nuestra Biblia y entendimiento para conocerle más. Les invitamos a permanecer conectados y a participar en el chat de esta reunión en vivo. Comenzaremos en pocos minutos. Les damos la bienvenida a esta transmisión semanal de Viva Voz de Misión Cristiana El Verbo de Dios. Nos preparamos para un tiempo de lectura de la palabra, donde le pedimos al Padre que nos conceda ser enseñados por Él en el espíritu de esta palabra, más allá de la letra. Nos disponemos a compartir este tiempo abriendo nuestra Biblia y entendimiento para conocerle más. Les invitamos a permanecer conectados y a participar en el chat de esta reunión en vivo. Comenzaremos en pocos minutos.
Bendiciones, gracias por unirse una vez más a nuestro tiempo de lectura de las Escrituras, al tiempo que apartamos para leer la Biblia de viva voz, creyendo que nosotros somos también pregoneros de la palabra del Señor, que anuncia, que presenta al Señor Jesucristo. Y también creemos en el poder de la palabra, no como letra solamente, sino que creemos que ella cumple su obra a todo lugar y a toda persona y a todo espacio en el cual es proclamada. Aún la creación también recibe la manifestación de la palabra del Señor cuando la escucha. Y creemos también que ella penetra hasta lo más profundo de nosotros mismos, transformando todo nuestro ser, porque va cargada con el espíritu y la vida del mismo Señor. Y en este tiempo también, pues con gozo y con agradecimiento al Señor nos presentamos para pedirle también al Espíritu Santo que sea Él hablando a nosotros a medida que avanzamos en la lectura de la Biblia. Y usamos este tiempo también para que sea una invitación para que nosotros profundicemos en el estudio de las Escrituras, para que nosotros escudriñemos la palabra y podamos entender de los diseños de Dios y podamos con el Espíritu Santo conocer todos los misterios que el Señor ha preparado para nosotros, para que Él mismo nos los revele. Sin más, entonces queremos recordarles que estamos leyendo la traducción de la Biblia de las Américas y en este encuentro iniciaremos nuestra lectura en el capítulo 5 del libro de Juan. Así que esperamos que ustedes ya estén cómodos en el lugar en el que se encuentren, si van a hacer la lectura de viva voz también con nosotros, si van simplemente a escuchar o si ustedes se están uniendo también ya en la grabación de este tiempo, bienvenidos también. Vamos a iniciar entonces la Biblia de las Américas, pero si usted tiene otra versión, otra traducción, le animamos también a que se una desde donde está y con el texto con el que cuenta. Capítulo 5 del libro de Juan. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Por eso Jesús respondiendo les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que me envió. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Capítulo 6. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando sus ojos, y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés,
hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos?». Jesús dijo: «Haced que la gente se recueste». Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: «Recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada». Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: «Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo». Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y, subiendo en una barca, se dirigían al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús había entrado en ella, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por esto los judíos murmuraban de Él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían:
¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió, ¿no os escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste, uno de los 12, le iba a entregar. Capítulo 7. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea.
Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está este? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero ya a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de mí mismo busca su propia gloria. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? La multitud contestó, ¿tienes un demonio? ¿Quién procura matarte? Respondió Jesús y les dijo, una sola obra hice y todos os admiráis. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este el que procuran matar? Y ved, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque procedo de él, y él me envió. Procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Entonces Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con vosotros. Después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no le hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir? Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David?
Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Capítulo 8. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en un lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió, porque todavía no había llegado su hora. Entonces les dijo de nuevo: Yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podréis ir. No podéis ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Jesús les decía: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz. Y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo que no queda en la casa para siempre, el hijo y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un Padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me aprueba que tengo pecado? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron,
¿quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: no, pero se parece a él. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él ya que te abrió los ojos? Y él dijo: es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces les respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, edad tiene. Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: edad tiene, preguntadle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre
pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo: pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron: ¿tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros? Y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo, le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, vamos a terminar en el día de hoy en este punto. La próxima vez vamos a iniciar en el capítulo 10 del libro de Juan. Que meditemos en lo que hemos leído hoy, que podamos profundizar y escudriñar aún más esta palabra y en nuestro diario vivir también, que como leímos hoy justamente escudriñemos la palabra porque ellas son y ella es la que da testimonio del Señor Jesucristo. Que podamos comer de Él y podamos beber de Él siempre para permanecer en Él. Muchas gracias por haberse unido. Recuerde volver a estos tiempos de lectura. Le invitamos también y le queremos recordar que puede revisar los tiempos de lectura cuando leímos en la primera temporada la Biblia textual cuarta edición. Y como siempre le animamos a que invite a otros a que pueda unirse a estos tiempos de lectura y que nuestra voz nunca cese de pregonar el nombre del Señor Jesucristo y de anunciar su palabra a nuestros conocidos y aún a la creación, a nosotros mismos, a nuestras casas, a nuestras familias. Muchas gracias, el Señor les siga bendiciendo.